obra de conquista del Señor. Todo esto es una obra de conquista que Cristo hizo en la cruz a través de su muerte, a través de su expiación, de esta expiación sustitutiva. Vimos también la suficiencia de la expiación. Vimos que Cristo en la cruz lo consiguió todo. En la cruz Él dijo, consumado es, hecho está, pagado está. Él lo canceló todo. Él canceló la deuda que el hombre tenía para con Dios. ¿Ya? Jesús hizo todo lo necesario para salvar. ¿Ya? El hombre no aporta absolutamente nada para su salvación. El hombre es incapaz de aportar algo en la salvación propia. Todo lo consiguió el Señor Jesucristo en su muerte, ¿ya? En su obediencia, en su muerte y resurrección. Vimos también el alcance de la expiación, a quienes se iba a aplicar esta salvación, quienes realmente iban a ser salvos por la obra de Cristo. Y dentro de esto, del alcance de la expiación, vimos también un poquito de un par de pensamientos que están aquí en la teología, ¿ya? Son dos posiciones. Está el pensamiento universalista, que dicen que la expiación es ilimitada, que es para todos, que todos van a ser salvos, ¿ya? Que a todos se les va a aplicar esta salvación. Y también estaba el pensamiento particularista, que dicen que la expiación es limitada, que esta salvación solo se va a aplicar a aquellos que creen, ya aquellos que el Padre dio al Hijo. Y veíamos por último también que el plan de redención no termina con la muerte de Jesús, sino que Él resucita al tercer día. Él resucita de entre los muertos y Él se muestra a más de 500 personas, nos dice la Biblia. El Señor Jesucristo resucitado en su cuerpo glorificado se manifestó a las personas y las personas lo vieron. Vieron el cuerpo resucitado de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y después de un tiempo, 50 días, 50 días, Él asciende a los cielos, ¿cierto? Y ahora intercede por sus santos. Ahora Él está a la diestra de Dios Padre en los cielos, intercediendo por sus santos. Eso fue lo que vimos en la clase anterior, que también se trataba de la doctrina de la salvación. Y ahora vamos a ver el orden de la salvación, cómo esa salvación se aplica al creyente, cómo esa salvación se aplica a quien se arrepiente genuinamente de sus pecados y cree en Cristo por fe. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a orar para empezar esta nueva o este nuevo discipulado inicial. Padre Santo, estamos aquí ante tu presencia, Señor, y de una manera virtual, si se puede decir, congregados, Señor, para seguir aprendiendo de ti. Señor, hemos estado estudiando lo que significa, lo que es tu salvación, lo que es el plan eterno de redención. Y hoy queremos ver, Señor, cómo esas maravillosas y tan grandes bendiciones y tan gran regalo se aplica a nosotros, Señor. Amén, Señor. Señor, que esto pueda quedar en nuestra mente y en nuestro corazón, Amén, Señor. porque todo lo que vamos a ver, Señor, se trata del Evangelio de la gracia. Ayúdanos a aprenderlo, mi Señor, y a predicarlo. Ayúdanos, Señor, a capacitarnos para poder servirte, para poder predicar. Que a través de esto también, Señor, en nosotros crezca un amor por las almas, una inquietud en nuestros corazones por aquellos que no te conocen y por aquellos que tú aún no conoces, Señor. Nuestro trabajo, Señor, es predicar y predicar tu evangelio, predicar de ti, mi Señor, de tu salvación. Y ayúdanos a aprender, Señor, de eso hoy. Ayúdenos, Señor. Padre Santo, te ruego me ayudes en tu Santo Espíritu
me ayudes para poder enseñar esto que es tan profundo, Padre. Ruego a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya. Entonces, vamos a empezar a ver el orden de la salvación. Y esto en la teología sistemática es conocida como el Ordo Salutis, ¿ya? Ordo Salutis. Y esa es una palabra en latín que significa orden de la salvación, pero en la teología es conocida como Ordo Salutis. Y el Ordo Salutis define el orden cronológico de nuestra salvación, el orden de cómo se aplica esta salvación a nosotros, ¿ya? De una forma cronológica. Si nos vamos a Romanos 8, 29, 30, acompáñenme por favor a Romanos 8, versículo 29 y versículo 30. Ahí vamos a ver un orden que el Espíritu Santo, ¿cierto? A través de Pablo nos deja ahí en estos dos pasajes, en estos dos versículos. Se ve un orden en la salvación. ¿Ya? Romanos 8, 29, 30 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó. Y esa palabra es muy importante. Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces aquí podemos ver un orden en el cual se aplica la salvación al creyente, ¿ya? Y lo primero es que tenemos que ver que hay una predestinación, ¿ya? En la eternidad de Dios, antes de que todo existiera, absolutamente todo, solo Dios existía en su perfecta y hermosa Trinidad, Dios ya había predestinado. Dios predestinó a aquellos que iban a ser salvos. Dice, predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿ya? Esta palabra, predestinación, que en griego es proorizo, se conforma de dos palabras griegas. Pro, que significa antes de, y jorizo, que significa designar, determinar o fijar. Entonces, puede ser que esto se pueda traducir como designar antes de o determinar antes de. Entonces, Dios determinó a aquellos que iban a ser salvos antes de que todo existiera, ¿ya? Entonces ahí tenemos como una primera etapa de lo que viene después a continuación, en el cual se aplica la salvación al creyente, aquel que cree, ¿ya? En esto hay un conocimiento previo de quienes iban a ser salvos, de quienes ya Dios había predestinado para salvación, para aquellos que iban a creer. Y si lo vemos, y si vemos como segundo punto, pero como último punto también de la aplicación de esta salvación, vemos al último del versículo 30 que dice, y a estos también glorificó. ¿Ya? Este sería la etapa final del orden de salvación, de la aplicación de esta salvación al creyente. Entonces, por una parte tenemos el principio, por otra tenemos el final. El principio es la predestinación, un preconocimiento, ¿cierto?, de aquellos que iban a ser salvos, un determinar o designar antes de, ¿ya? Y por otra tenemos la glorificación. Entonces ahí tenemos como, digámoslo así, dos tapas de este libro, la predestinación y la glorificación. Entonces ahora vamos a empezar a ver cuáles son las etapas que están dentro de esto, ¿ya? Pero empezamos primero con la predestinación. Esa es la primera etapa. Luego, después de esta predestinación, ¿cierto? Y ya en la creación, viene el llamamiento. También lo tenemos aquí en el pasaje. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. El llamamiento, este llamamiento se puede dividir en dos, o se divide en dos. Ya tenemos un llamamiento externo y también tenemos un llamamiento interno. El llamamiento externo
es la proclamación del Evangelio de una forma general. Es la proclamación del Evangelio de una forma universal, ¿ya? En donde todos nosotros predicamos a las personas, ya sea de persona a persona, ya sea a una multitud de personas, ¿ya? Ese es el llamamiento externo. Es la predicación del Evangelio de forma general a toda alma, ¿ya? A toda alma. En la cual, ¿cierto? En este llamamiento se llama a los pecadores para apartarse de su pecado y para que confiesen en Cristo para salvación, ¿ya? El llamamiento externo. En Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y aquí vemos la distinción. Aquí está el llamamiento externo porque muchos son llamados. Y también vemos claramente que está el llamamiento interno porque pocos, perdón, escogidos. Y hablaremos de eso después de ver un poquito más lo que significa el llamamiento externo. Con esto hay una pequeña pregunta o controversia que a veces se forma. Y la pregunta es, si Dios va a salvar a los predestinados, ¿para qué predicar? ¿Cierto? Si Dios ya los predestinó, ¿por qué entonces predicar el Evangelio? Si ya los predestinados van a ser salvos igual. Pero el llamamiento externo es necesario y Dios lo ordena. Este es el plan de Dios. Y Dios así lo planificó, y Dios así lo ordena, y así hay que hacerlo, ¿cierto? Romanos 10, 13 al 15. Mi hermana Camila, ¿me podría ayudar, por favor? Romanos 10, 10 del 13, 13 al 15, por favor. ya, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuere enviado? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Entonces ahí vemos que el llamamiento externo, esta predicación del Evangelio en general, es necesaria para que las almas lleguen a Cristo, para que las almas crean en Cristo. Hay otro mandamiento muy importante también de que se nos hablaba el miércoles en la predicación a través de nuestra hermana Camila, donde tocaba el pasaje de Mateo 28:19, donde el Señor dice, donde el Señor ordena. El Señor no nos pregunta, el Señor nos ordena. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo vendrán discípulos si no se convierten? ¿Y cómo se convertirán si no se les predica el Evangelio? Entonces, este es un mandamiento. Predicar el Evangelio de forma general es un mandamiento, una orden del Señor. Y hay elementos muy importantes que deben de estar en esta predicación general. Hay elementos que no deben de sacarse en lo posible, o sea, no lo posible, no deben no estar. Estas cosas deben estar en la predicación del Evangelio. Por ejemplo, al predicar el Evangelio, debemos predicarles a la persona sobre la santidad de Dios. Debemos darle a mostrar a las personas que Dios es santo, que en Él no hay pecado, que Él nunca ha cometido una infracción, que Él nunca ha errado, que Él nunca ha cometido un mal. Él es santo, totalmente santo. Y Él odia, ¿cierto?, el pecado. Él odia el pecado. Por otra parte, también tenemos que predicarle a las personas la pecaminosidad del hombre. El hombre, perdón, es pecador. El hombre está corrompido totalmente por el pecado. Toda su mente, todo su cuerpo, toda su construcción está corrompida totalmente por el pecado y va a ser siempre guiado a pecar, siempre. Hay que entonces primero explicar sobre la santidad de Dios, luego hay que explicar sobre la condición del hombre frente a Dios, luego hay que explicar la obra de Cristo
que es lo que veíamos o lo que vimos en el discipulado anterior, que el Hijo de Dios, cierto, vino en obediencia para cumplir toda la ley de Dios, que en esa perfección Él fue a la cruz y murió en sustitución por los pecadores, y que al tercer día Él resucitó entre los muertos, ¿ya? Y luego asciende a la diestra del Padre intercediendo por aquellos que creen en Él. Luego de explicar la obra de Cristo, presentar también las promesas de Dios. Una de las promesas más grandes que tiene Dios para nosotros es el perdón mismo de los pecados. Somos perdonados, perdonados. Y también Dios nos ofrece una vida eterna. Esas grandes promesas son demasiado profundas porque si las entendiéramos realmente como son en su magnitud, cada uno de nosotros en nuestros corazones se quebraría y se gozaría en estas grandes promesas. Entonces, estos puntos o estos elementos deben de estar en nuestra predicación del Evangelio. Son fundamentales, demasiado importantes, deben de estar ahí. ¿Ya? Ya, eso fue el llamamiento externo, ¿cierto? La predicación del Evangelio de forma general. Y el otro es el llamamiento interno, ¿ya? Es en donde Dios imparte aquí una nueva vida espiritual, ¿ya? Dios en este llamamiento interno le da un nuevo corazón, ¿cierto? Al que cree. Esta es la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? A través de la predicación del Evangelio, dando una nueva vida espiritual, el llamamiento interno. Así es. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ya? A través del llamamiento interno, cuando se produce el llamamiento interno, está este nuevo nacimiento, por el cual a través de ese nuevo nacimiento hay entrada al reino de los cielos. Ya entonces, el Evangelio, cuando se predica el Evangelio en general, muchos no van a creer, como dice Mateo 22. Muchos no van a creer porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Esos escogidos son escogidos por la obra que hace el Espíritu Santo en ellos. Pero en otra parte de la Biblia, en Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿cierto? En ese poder de Dios solo se va a aplicar a aquellos que creen en Él, aquellos que por la obra del Espíritu Santo, ¿cierto?, los conviertan. ¿Ya? Es una obra del Espíritu Santo, más que del mensaje del Evangelio mismo predicado en general. Porque si fuese así, todos creerían, pero no todos creen. Pocos son los escogidos. Y esto es por soberanía absoluta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien salva. ¿Ya? Otra de las cosas que se aplica también a nuestra salvación, otro de los puntos que vamos a ver que forma parte de esta aplicación de la salvación en nosotros, es la regeneración y la conversión. La regeneración la acabamos de ver, que es este nuevo nacimiento, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? El Espíritu Santo nos pasa de muerte a vida. Cuando el Espíritu Santo hace la obra en nuestro espíritu, vivifica nuestro espíritu. Cuando antes estábamos muertos, ahora nos pasa a la vida. Cuando antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en la luz. Cuando antes vivíamos en oscuridad, ahora estamos en la luz de Cristo, ¿ya? Y uno de los pasajes que más me gusta a mí es Juan 5:24, que lo dice textual. Mi hermana Sole, ¿me podría ayudar con Juan 5:24? En lo que se nos da a entender, en lo que nos enseña aquí Dios, de que nosotros pasamos de una muerte a una vida literal. ¿Ya? Juan 5:24. 5:24 me dijo, ¿cierto? ¿Se escucha, cierto? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo,
el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no Manita Sole. vendrá a condenar. Perdón, Uy, me me quedé equivoqué. pegado. Ah, ¿está bien o no? Ah, perdón, ya de nuevo. Ya, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está textual. Más ha pasado de muerte a vida. El Espíritu Santo nos regenera, nos da una nueva vida, ¿ya? Nos pasa de esta muerte espiritual, de esta separación eterna con Dios, a un acercamiento con Dios, a una vida espiritual real. En Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ya? Esta es la regeneración, es la vida, el renacimiento en el Espíritu por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros, a través de esa obra, de ese regalo de Dios, tenemos vida verdadera, vida real para Dios. Y lo otro es la conversión, ¿ya? Que la conversión también en el griego es epistrefo, que esto también puede significar revertir o volver, ¿ya? Y esto es como da el paso, o nos permite dar el primer paso al verdadero arrepentimiento. Cuando uno es convertido, ¿cierto? Uno ve su pecado y se vuelve de su pecado. Y ahí viene el arrepentimiento genuino, que el Espíritu Santo lo da. En esta conversión, en este primero renacimiento, en esta regeneración y luego en esta conversión, nosotros nos arrepentimos genuinamente de nuestro pecado. Podemos ver la suciedad que hay en nosotros. Podemos ver la impiedad y todo lo malo que hemos hecho durante toda nuestra vida a los ojos de Dios. Podemos ver lo sucio que somos, lo miserable que somos ante un Dios santo. Quien se haya considerado así es, para mí, yo creo, según mi experiencia también, un verdadero creyente. Al ver nuestro propio pecado, podemos entender la santidad de Dios. Y eso ocurre a través de esta regeneración y de esta conversión. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces el Evangelio y el poder del Espíritu por el Evangelio resplandece en nuestros corazones como una luz. Esa luz es el poder del Espíritu Santo haciéndonos renacer para ver la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Cristo. En esta conversión o en este renacimiento también se nos da una nueva naturaleza, ¿cierto? Nos apartamos del pecado y corremos a aceptar a Cristo. Ya no es tanto como una invitación de que te haga alguien, corre, ven a Cristo, sino que uno lo hace desde dentro. Un correr hacia Cristo, pero genuino. Un despojarse de todo lo que uno valora más y correr hacia Cristo, correr hacia Él. Después de esta regeneración y conversión, se nos aplica a nosotros la justificación. Y la justificación es muy importante, ¿ya? La justificación es un don de Dios, es un don gratuito, es algo que Dios también regala, ¿cierto? Y la justificación, si la pudiéramos definir, diríamos que es una declaración legal que Dios hace, donde ya no somos vistos como culpables, sino que somos perdonados y considerados justos ante los ojos de Dios. ¿Ya? En la justificación, si la pudiéramos explicar de otra manera, es que Cristo, ¿cierto? Habiendo cumplido la ley a perfección, cumplió toda la ley de Dios, toda la ley del Padre, ¿cierto? Él la cumple. Luego, Él va a la cruz en esa perfección y Él muere por nosotros.
esa justificación, esa justicia que Cristo tenía en la cruz, le es imputada al creyente. Y el creyente es justificado. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Esa justicia que Cristo tenía en la cruz, en su naturaleza, ¿cierto? Porque Él siempre fue justo, nunca fue pecador. En la cruz le es imputada al creyente. ¿Ya? Y con esto también se responde esta gran pregunta que nuestro hermano Andrés, me acuerdo que la dijo también en una predicación: ¿cómo pueden los pecadores llegar a una correcta relación con el santo Dios del universo? ¿Cómo es posible que pecadores, miserables, inmundos, inmersos en su pecado, puedan llegar a una correcta relación con el Dios santo, santo, santo del universo? ¿Cómo es posible? Ahora, necesito aquí que me ayuden con unos versículos. Primero tenemos que ver que Dios es santo, ¿cierto? Como lo veíamos anteriormente. Pastor Marco, ¿me podría ayudar con Primera de Pedro 1:16? Amén. Ya, Primera de Pedro 1:16. 1:16. Dice así, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Entonces, la Biblia nos dice textualmente que Dios es santo, ¿cierto? Lo veía. Él está apartado totalmente del pecado. Por otra parte, la humanidad está en pecado. Mi hermana Ángela, ¿me podría ayudar con Romanos 3:23? Entonces, primero vemos que Dios es santo, ¿ya? Ahora veremos que la humanidad está en pecado, recordando Amén. también lo que ya habíamos dicho. ¿Ya, hermano? Ya. Romanos 3:23, le damos lectura Sí. en nombre de Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, por una parte, Dios es santo, por otra, la humanidad está en pecado. Ahora, con esto que hemos dicho, ahora nos vamos a lo que dijo el Señor Jesucristo también en Mateo 5:20, cuando Él dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y si nos ponemos en este contexto, el Señor Jesucristo caminaba en Jerusalén, donde estaban los escribas y fariseos, quienes eran la élite religiosa, donde cualquiera que estuviese en ese lugar hubiese pensado que los que más eran merecedores de esa salvación eran aquellos religiosos. Pero Cristo dice que no, que aquel que no tenga una justicia mayor que ellos no va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa con esto? El Señor Jesucristo, o Dios mismo, requiere una justicia perfecta. Solo aquel que tiene una justicia perfecta va a entrar en el reino de los cielos. ¿Ya? No va a ser por obra, no va a ser por religión, no va a ser por absolutamente nada de eso o ninguna obra humana, sino a través de una justicia perfecta. Y el hombre es incapaz de alcanzarla. ¿Ya? Esa justicia perfecta solo se alcanza a través de la justificación, el regalo que Dios hace por medio de la muerte de Cristo. Esa justificación que Cristo imputa al creyente en la cruz. ¿Ya? Y Martín Lutero dice esto de la justificación: es el artículo por el cual la iglesia está firme o cae, ya que concierne a la única forma en el que el hombre pecaminoso puede ser declarado justo a los ojos de Dios. La única forma en que un hombre pueda ser mirado con agrado es a través de la justicia que Cristo imparte o que Cristo imputa al pecador arrepentido. Entonces, eso es la justificación, ¿ya? Esta es una declaración legal que Cristo da a aquel que ha creído en él. Luego de esta justificación, vemos o tenemos que ver la adopción. Este punto es la adopción. Luego de ser regenerados, luego de la conversión, viene la justificación, luego de la justificación viene la adopción. ¿Ya? Entonces, cuando antes estábamos en el mundo,
nosotros éramos todo menos hijos de Dios. La Escritura dice que nosotros éramos hijos de ira, en Efesios 2:3. Éramos hijos de desobediencia, en Efesios 2:2. Éramos hijos del diablo, en Primera de Juan 3:10. ¿Ya? Cuando estábamos en el mundo sin Cristo, sin Dios, éramos todo esto, pero menos hijos de Dios. Pero Dios, en su misericordia infinita, nos adopta como hijos a través de este sacrificio que hace Cristo por nosotros, ¿ya? Nos adopta como hijos. Mi hermana Tabita, si está por ahí, me podría leer Efesios 1:5. ¿No está? Sí, hermano, disculpe. Ya. 1:5. Sí, Efesios 1:5, por favor. Amén. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Amén. Entonces, por el amor que Dios nos tuvo, ¿cierto? Nos adopta, nos predestina, como vimos anteriormente, y nos adopta como sus hijos, siendo nosotros anteriormente pecadores, siendo nosotros anteriormente transgresores de la ley de Dios, en su puro afecto de su voluntad, por amor a su nombre también dice la palabra, que Él nos adopta a nosotros como hijos. Él nos adopta a nosotros. Dios nos coloca entonces legalmente dentro de su familia. Y eso es algo maravilloso, eso es algo precioso, de que el Dios de toda gracia, de que el Dios omnipotente, de que el Dios que no cambia, nos haya escogido para ser parte de su familia, de su familia. Y al ser adoptados, ¿cierto? Como hijos de una manera legal, nosotros ahora podemos disfrutar de los derechos y privilegios como hijos. Porque no solamente pasamos a ser hijos de una manera posicional o de una manera legal en un papel firmado, sino que ahora podemos y tenemos los privilegios y los derechos como un hijo adoptado legalmente podría tener. ¿Ya? ¿Cuáles son estos privilegios? Lo primero es que el Espíritu Santo reside en nosotros y nos aparta del pecado, nos liberta del pecado. Lo primero que ocurre es que nosotros somos apartados, santificados del pecado, ¿ya? En el Espíritu Santo nosotros somos apartados para Dios de toda maldad, de toda inmundicia, de todo acto pecaminoso, ¿ya? Y también el Espíritu Santo fomenta nuestra comunicación con Dios. Este es uno de los privilegios más maravillosos también que pueden existir, porque ya nosotros ya no estamos como esclavos en el pecado, ya no somos esclavos más del pecado, sino que ahora somos esclavos de Cristo. Y aquel que es esclavo de Cristo es más libre, es el hombre más libre, es la mujer más libre, ¿ya? También otro de los privilegios que tenemos del Padre, su compasión, tenemos del Padre su protección, tenemos del Padre su provisión. El Padre nos protege ahora. Nosotros ya no estamos nunca más desprotegidos. Tenemos la provisión del Padre, Él es quien nos alimenta, Él es quien nos cuida, Él es quien nos ama, Él es quien es compasivo ahora con nosotros, como un padre de familia sería con sus hijos. Él es quien atiende a sus hijos, Él es quien los comprende, Él es quien los guía, Él es quien los cuida, Él es quien los protege de todo, ¿cierto? Tenemos esos maravillosos privilegios del Padre. También a través, otro de los privilegios que podemos acercarnos a Él en oración, en una comunión íntima con el Padre.
Ahora podemos tener una conversación directa con Dios mismo, ¿ya? Ya no, ya no otro intermediario como se hacía en el Antiguo Testamento. Ya no necesitamos sacerdotes que estén sacrificando animales para tener un acercamiento con Dios, ¿cierto? Ya no necesitamos profetas que traigan palabras de Dios a nosotros, ¿cierto? Ya tenemos la profeta mayor que es la Biblia, pero aquí podemos tener este acercamiento con Dios, esta comunión, esta relación en amor, en un amor profundo con Él. También tenemos una amorosa reprensión de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros nos equivocamos, como también se equivocan nuestros hijos, nosotros reprendemos a nuestros hijos, nosotros corregimos en amor a nuestros hijos. Y cuanto mayor amor o con cuanto mayor amor nos corrige nuestro Padre, ¿cierto? También otro de los privilegios es la unidad con nuestros hermanos. Esto tan hermoso que se produce cuando entre hermanos nos juntamos y convivimos y tenemos esta coinonía, esto tan hermoso que se produce cuando podemos conversar con los hermanos, cuando podemos estar con ellos y compartir. Y también otro de los privilegios es que nos garantiza una herencia futura de la vida eterna. Eso me explota la cabeza en un sentido. El saber que va a llegar el momento en el cual voy a estar con mi Señor por la eternidad. Y esos privilegios son maravillosos. Y luego de ver ya la adopción, veremos ahora lo que sigue, que es la santificación, ¿ya? La santificación es una transformación gradual, ¿ya? La santificación comienza en la regeneración y se aplica a lo largo de la vida del creyente, ¿ya? Esto comienza en la regeneración y se aplica a lo largo de la vida del creyente. Ahora, tenemos tipos de santificación, ¿ya? Hay 3 tipos de santificación. Tenemos la santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación perfeccionada, ¿ya? La santificación, voy a apurarme un poquito porque me queda un poquito de materia y ya estamos casi llegando a la base. La santificación posicional es cuando Dios nos pasa, ¿cierto? También hablábamos de las tinieblas a la luz, ¿cierto? Nos saca del mundo de las tinieblas, nos saca de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios, ¿ya? Es una otra posición en la cual nos encontramos ahora. Luego tenemos la santificación progresiva, que es la transformación progresiva, ¿cierto? La transformación gradual del creyente a la imagen de Cristo. Durante toda nuestra vida se debe de notar un cambio. Debe de haber un cambio progresivo, un cambio gradual en el creyente. Colosenses 3, 9 y 10, lo voy a leer, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces es una renovación, es un crecimiento en el creyente a la imagen de Cristo, es una transformación del creyente a la imagen de Cristo. Y también tenemos la santificación perfeccionada, que es ya la redención de nuestro cuerpo, o es la glorificación de nuestro cuerpo con el cual vamos a poder ver al Señor Jesucristo cara a cara, ¿ya? Un pastor teólogo dice así: al luchar por contemplar la gloria de Jesús por todos los medios de gracia, el seguidor de Cristo será paso a paso transformado a su imagen desde adentro hacia afuera, ¿ya? Esta transformación gradual comienza desde nuestro interior y se expresa, ¿cierto?, hasta nuestro exterior, en nuestro comportamiento, en nuestro pensar, en nuestras inclinaciones, en nuestro hablar, en nuestras expresiones, se va mostrando, pero todo eso viene del corazón, viene desde nuestro interior, ¿ya?
Luego de ver la santificación, veremos la perseverancia. Y ya solamente me quedan 2 puntos, ¿ya? Ahora veremos la perseverancia. Y cuando hablamos de la perseverancia, que también es conocida como la perseverancia de los santos también, ¿ya? Aquí se forman preguntas, hay siempre preguntas sobre cuando se toca esta doctrina. Preguntas como, por ejemplo, ¿perseveran en la fe aquellos que conocen la verdad a Jesucristo como Salvador y Señor por fe hasta el final de sus vidas? ¿O existe una posibilidad de que un cristiano genuino pueda perder su salvación? ¿Pueden abandonar más tarde su fe quienes confían de forma genuina en Cristo para salvación y perder así en última instancia la vida eterna? Estas preguntas siempre están dentro de la hermandad, dentro de las iglesias. Hay iglesias que creen de verdad que la salvación se pierde y hay iglesias que creen de verdad también que la salvación no se pierde. Según lo que vemos en las Escrituras, que es más redundante conforme a otros pasajes que pueden dar a entender que la salvación se pierde, la Biblia redunda en un no, en que la salvación no se pierde. Por ejemplo, primero, la seguridad del creyente está en el amor inmutable de Dios, ¿ya? La seguridad del creyente está en el amor inmutable, en un amor que no cambia. Dios un día, si a mí me amó, no va a cambiar ese amor, no va a dejar de amarme. Él no va a cambiar en su amor. Y también la Biblia nos da pasajes claves, ¿ya? Para que podamos ver que la salvación no se pierde. Hermana Sofía, ¿me podría ayudar con Romanos 8? Romanos 8, 35. Después 37 y 39. Dice Romanos 8:35. Ya, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ya. Y después el 37 al 39, por favor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya, entonces ahí podemos ver claramente que absolutamente nada ni nadie nos puede separar de este amor que Dios nos tiene, que Dios nos dio, que Dios nos regaló. ¿Ya? Nada, ni lo que nosotros somos, ni lo que podemos ver y ni lo que no podemos ver. No hay nada que nos separe del amor de Cristo. No hay nada que nos separe de ese amor inmutable, ese amor que no cambia de Dios por nosotros. Nada nos va a separar de eso. Pastora, ¿me puede ayudar con Juan 6:39? ¿Puede? ¿Está por ahí? Sí, mi hermano. ¿Cuál? Juan 6:39. Juan 6:39. eh, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo que resucite en el día postrero. Ya. Entonces, lo que el Padre le dio al Hijo, el Hijo no lo va a perder. No puede perder. El Hijo no va a perder ninguna de sus ovejas. El Hijo es el Dios omnipotente. Es Dios Hijo, es Jesucristo. Él no perderá nada, absolutamente nada de lo que se le ha dado. Lo que el Padre le dio, Él no lo perderá. Juan 10, 27, 29 dice,
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, ninguna oveja se perderá, ningún creyente no será salvo, ¿ya? Ningún creyente, ninguno que no crea genuinamente en Cristo va a perder esa salvación. Ya, el que creyó en Cristo genuinamente y genuinamente se ha arrepentido de sus pecados, ha sido sellado por el Espíritu Santo, no puede perder esa salvación, no puede perder al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora llega y mora en nosotros y vive en nosotros. No como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía sobre personas, pero luego se iba de las personas. Ahora el Espíritu Santo queda en nosotros, nos regenera y nos glorifica hasta el fin de la redención. El Espíritu Santo vive en nosotros, no puede irse. Ninguna oveja que el Padre le dio al Hijo se va a perder, ¿ya? Vemos y sabemos que el que comienza en nosotros la buena obra la perfeccionará. El que comenzó en nosotros la salvación, en nosotros la va a perfeccionar, la va a terminar. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿ya? Por lo tanto, mi postura, por lo menos, es que la salvación no se pierde, porque la Biblia me da demasiada confirmación sobre eso, de que yo no puedo perder mi salvación, porque yo no sostengo mi salvación, no puedo sostenerla, la sostiene Dios, la sostiene el Espíritu Santo en mí. La seguridad del creyente está basada en los méritos de Cristo y su intercesión presente por nosotros. La seguridad de nosotros, la seguridad de nuestra salvación no está basada en méritos humanos, sino que en los méritos que Cristo hizo en la cruz y la intercesión que hace Él por nosotros ahora, ¿ya? La seguridad del creyente está basada en el ministerio sellador del Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo llega a nosotros, nos convierte, nos transforma, nos da una nueva vida y se queda en nosotros, nos sella. Es en las arras, el anillo de matrimonio, ¿ya? Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, aquellos que se les es exhortado el evangelio y creen en Jesucristo por fe, el Espíritu Santo en ese instante del creer, no que nosotros creamos y viene el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos hace creer, nos regenera y nos convierte, somos sellados por el Espíritu Santo, ¿ya? Y ya para terminar, veamos el último punto, que es la glorificación. Y esta es la salvación final de las personas, es la glorificación del cuerpo, es la exaltación de este cuerpo pecaminoso a un cuerpo glorificado, ¿ya? Es la transformación radical de este cuerpo y esta alma, es completo, no solo el alma, sino que el cuerpo también, todo va a cambiar. Un teólogo inglés llamado John Murray lo dice así: la redención completa y final de la persona en su totalidad, cuando el pueblo de Dios será transformado en la integridad del cuerpo y espíritu, según la imagen del Redentor resucitado, exaltado y glorificado, cuando el mismo cuerpo de la humillación de ellos será transformado según el cuerpo de la gloria de Cristo, ¿ya? La glorificación entonces consta de que nuestro cuerpo y nuestra alma van a ser cambiados, transformados totalmente. Y nosotros, ninguno de nosotros, creo yo, ha visto por ahora, un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado. Pero eso es es como la etapa final de la redención, de la aplicación de la redención en nosotros, de la aplicación de la redención,
de cómo se aplica esta salvación a nosotros. Como vimos al principio, lo primero es entonces la predestinación. Luego viene el llamamiento, la conversión, la justificación y la adopción. Y estos pasos se producen en un solo momento. En un solo momento. Estos no son momentos progresivos. No viene el llamamiento interno y luego, después de un tiempo, viene la conversión o la regeneración. Todo eso es en un momento. El llamamiento interno, la conversión, la justificación y la adopción ocurren en un instante. Todo en un mismo instante. La santificación es progresiva, ¿ya? La santificación es progresiva y la perseverancia también. Bueno, y la glorificación es la etapa final de esta redención. Y bueno, eso sería el estudio de hoy, hermano. Y creo que llegamos a buena hora, son casi justito las 9. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quedó enredado en algo, si fue muy rápido. Era mucha información, por eso les pedía que estuvieran con su lápiz, su papel para anotar todo, porque esto era como arte. Pero era necesario hacerlo en una clase para que después pasáramos a otra ya, a las doctrinas que vienen. Hermano Antonio, Diga, bueno, saludarle en esta noche a todas y a todos mis hermanos y darle gracias al Señor por el estudio de su palabra, porque cuando leemos la Biblia y tenemos el privilegio de que nuestro hermano nos enseñe el Espíritu Santo a través de él, somos muy bendecidos, somos consolados, somos fortalecidos. eh, es un gozo para nosotros poder estudiar la palabra y le doy gracias en lo personal al Señor por eso, ya que me gustó mucho a mí y me bendijo eh, sobre los puntos que colocaba nuestro hermano Antonio, nosotros a la hora de predicar el Evangelio. Y él decía que debíamos mostrar a las personas que Dios es santo, que Él es perfecto, que en Él no hay pecado, no hay tacha alguna. Y luego la importancia de mostrar y de predicar la pecaminosidad del hombre. Y digo esto porque a veces podemos tener la tentación de empezar al revés, así como forzar a las personas a que vengan a Cristo, cuando yo entendí ahora que primero es necesario mostrar quién es Dios y el Espíritu Santo va a empezar a iluminar los corazones de estas personas, como lo ha hecho con nosotros, hasta que ellos se den cuenta que son pecadores, que han ofendido a un Dios santo, y el Señor va a quebrantar sus corazones y va a hacer que ellos vayan desesperados buscando a un Salvador como el Salvador que nosotros tenemos. Así que creo que en estos puntos está la sabiduría de Dios en el Evangelio, cómo este Evangelio es sabio en sí mismo y es la omnipotencia de Dios, así que de verdad me gozo en esto porque el miércoles el Señor también nos hablaba a través de Camila que esto tenemos que tenerlo claro, clarito, muy clarito, porque así vamos a poder predicar el Evangelio a toda criatura y nos vamos a ir multiplicando, no en números, eso va a ser una consecuencia, sino multiplicándonos espiritualmente como hijos de Dios. Y también darle gracias al Señor por nuestra hermana Ingrid, su familia, que ellos aceptaron esta noche estar aquí con nosotros en el Zoom y que Dios les bendiga a ellos porque se pudieron conectar. Así que espero, hermana Ingrid Carrasco, que haya sido de mucha bendición para usted, su familia, conectarse en este discipulado. Y gracias a usted, hermano Antonio, por lo que el Señor nos entrega a través de esta palabra. no, gracias al Señor por permitirnos estudiar su palabra y por aprender esto que es importante para nosotros, aprender sobre el Evangelio y lo que Cristo hizo en nuestras vidas y de qué manera lo hizo. Es importante. Todo esto es aprender del Evangelio y cómo debemos de predicar el Evangelio. Si lo entendemos nosotros, lo vamos a predicar así y los vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. De verdad espero que no haya sido tanta así como información y que haya quedado bien clarito y todo,
uno se esfuerza en eso realmente para que aprendamos, pues, para que crezcamos todos juntos y podamos servir de una manera mejor al Señor y podamos ser también transformados a como Él quiere que seamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, hermano. Ah, mi hermana Yo- Camila. Sí, no, más que una pregunta, bueno, quería decir que yo encontré que fue harta información, pero que estuvieron todos los puntos muy bien explicados, bien detallados. Era necesario tomar apunte para luego repasar y estudiar. Y no haciendo propaganda a ningún tipo de libro ni nada, porque no me pagan por hacer publicidad, pero ya que estábamos hablando del tema del Evangelio, le quería recomendar este libro que se llama El poder y el mensaje del Evangelio. Es muy bíblico y es muy bueno. Ustedes que están estudiando, les va a servir mucho porque tiene contenido muy, bueno, el mensaje del Evangelio, puro. Y la verdad que está muy bien explicado, muy facilito, así que igual si quedan con dudas esto les puede ayudar. Así que igual voy a mandar el nombre ahí al grupo del discipulado para que quien quiera lo pueda leer. Ya sabemos que hay una lectora y la hermana Sofía está siguiendo todos los planes. Así que para que se sigan sumando y eso. Amén, amén. Por eso le había pedido que vinieran con lápiz y papel para que anotaran, para después repasar esto, porque sabía que era harta información. Ya, oramos entonces para terminar, para que después pasemos al otro discipulado. Amén. Si no tienen alguna consulta, alguna duda, ya, oremos entonces. Padre Santo, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido, mi Señor, poder aprender un poco más, Señor, de lo que es tu salvación y de cómo esta salvación, Señor, se aplica a nosotros. Padre, y todo esto viene a través de lo que tú hiciste, Padre mío, de lo que tú planeaste en la eternidad y de lo que tu Hijo Jesucristo ejecutó acá, para que posterior a esto el Espíritu Santo lo aplicara a nuestras vidas, mi Señor. Gracias por estas verdades maravillosas. Gracias por estas promesas que se hicieron que se hicieron hace ya más de 2000 años, mi Señor, que hasta ahora se cumplen en nosotros. El sello de tu Santo Espíritu, Señor, como este don divino, mi Señor, este regalo, esta justificación, esta conversión, esta regeneración, Señor, esta hermosa adopción, Señor mío, que nos permites tener, donde tenemos privilegios, mi Señor, donde podemos gozar de ti, donde podemos tener tu protección, Señor, donde tú nos cuidas, Señor, donde tú nos preservas, Señor. Gracias por estas maravillosas cosas que tú haces, cosas tan grandes, infinitas y profundas, mi Señor amado, que vienen solamente de ti, que nunca fue por mérito nuestro, mi Señor, solo fue por tu gracia, solo fue por amor a tu nombre. Te damos gracias, mi Señor, y permítanos seguir aprendiendo de esto, mi Señor amado. Padre Santo, ruego a ti estas peticiones, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Ya, nos vemos en un Amén. ratito, no sé, pastor. Amén. Nos vemos en 5 minutos más con la ayuda del Señor, con el mismo link, ¿ya? El mismo link. Amén. Bendiciones. Nos vemos más ratito.